¿Me escucha? Sí, se escucha. Amén, vamos a orar. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Jesús, por todo lo que has permitido. Padre, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los alimentos. Gracias, Rey amado, por nuestros hijos, por nuestras familias. Gracias por lo bueno, por lo malo, por todo lo que has permitido hasta ahora, Señor. Padre, te presentamos en esta hora estas clases, Señor. Padre, que tú venga, Dios mío, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, Dios, que podamos adquirir todos los conocimientos necesarios, Dios, para el día a día, para embatir y combatir, Señor, cada día en tu palabra, para andar en la verdad de Cristo, que a eso tú nos has llamado, Dios. Padre, te presentamos todo lo que se va a debatir, todo lo que se va a hacer en esta hora, Señor. Mira lo que nos ha conectado, Dios. Padre, permite, Señor, que puedan entrar sin dificultad a esta clase. Gracias a Dios y nos encomendamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Denme un segundito, hermanos. Ok, amados, ya vamos a iniciar. Quería recapitular un poco lo que hablamos la semana pasada. Recuerda que estamos en la introducción del Evangelio y estábamos marcando las diferencias que había entre el Evangelio de Juan con los Evangelios sinópticos. Recuerden que cada evangelista tuvo un propósito distinto. Cuando nosotros leemos a Mateo, Mateo hace una genealogía de Jesús que llega hasta Abraham, porque su meta eran los judíos. Lucas hace una genealogía y llega hasta Adán. Es obviamente ya cuando el primer humano que Dios creó. Pero Juan, como quiere enfatizar el aspecto divino de Cristo, él habla de esa preexistencia del Logos que siempre estuvo con Dios. Mucho antes de que pudiera existir Adán, ya el Logos existía. También mencionábamos que este prólogo, es decir, los primeros 18 versículos del Evangelio, son como un resumen de todo el Evangelio y las palabras que están ahí se repiten en todo el Evangelio. Quiero saber si me escuchan bien, porque afuera tengo un poco de ruido, no sé qué tanto se escuche del lado de ustedes. Sí, se escucha bien. Perfecto. A ver, el chat. Amén. Entonces, he puesto en la presentación las fechas tentativas para las exposiciones que le va a tocar a cada persona. Francisco me dijo que el apellido de él está mal escrito. Francisco Rodríguez, me dijo que es González. Para la próxima semana, ya estamos a 20, hablaríamos de la importancia del río Jordán y de los fariseos. Es decir, por qué Jesús estuvo bautizando ahí, qué pasó en el Antiguo Testamento con el río Jordán, qué significado le está dando el Nuevo Testamento y por qué se tomó eso. Y los fariseos, ¿cómo eran los fariseos? Eran todos perversos. El día de hoy se utiliza la palabra fariseo como un sinónimo de hipócrita. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Eran todos los fariseos iguales? Entonces, ¿cómo eran vistos por el pueblo también? Una investigación que se pueda mostrar todo eso. Estas son fechas tentativas, siempre pueden haber cambios, pero es para que más o menos ustedes se puedan ir preparando con tiempo. Si alguno no tiene tema todavía, me lo indica. Porque en el grupo hay más personas apuntadas que las que tengo acá. Entonces, si alguien no tiene tema, me lo indica. En el grupo hay 18 personas, pero aquí no hay 18 alumnos apuntados. Entonces,
Estos fueron los temas que ustedes eligieron. Hay algunos temas disponibles. Si a alguno le hace falta tema, entonces se lo asignamos. Entonces dijimos que íbamos a hablar hoy del propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? Cada escritor de las escrituras tiene un propósito cuando escribió. Nosotros nos imaginamos que la Biblia fue escrita como fue escrito Apocalipsis. Es decir, que alguien es tomado en el espíritu y Dios le dicta todo y empieza a ver visiones y todo eso. Pero cuando uno lee las escrituras, se da cuenta que no es así. Ellos escribían relatos orales que ya estaban, hacían investigaciones como Lucas, escribían por necesidades puntuales de un problema que había en una iglesia como Pablo. Y uno tiende a imaginarse que Dios inspiró y que la inspiración es un dictado. Uno se imagina que la inspiración es un dictado y no fue así. Juan tiene un propósito. Él mismo dice en su evangelio, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces, se han escrito para que tengamos fe, tengamos confianza en una verdad central, que Jesús es el Cristo. Y luego vamos a ver cómo él está mostrando ese aspecto mesiánico. Mesías y Cristo es la misma palabra. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Entonces, para que creamos que Jesús es el Cristo, es decir, el prometido desde Génesis capítulo 3, el que iba a derrotar a la serpiente. Luego dice, el Hijo de Dios. Él está mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, de la misma naturaleza que Dios. Y cuando Jesús dice que Dios es su Padre, la gente entiende lo que él quiere decir. Cuando él dice, yo voy a mi Padre y vuestro Padre, él está separando su relación con Dios de nuestra relación con Dios. Y por eso los discípulos, los fariseos, cuando escuchaban eso, decían, eso es blasfemia, hay que matarlo. Y luego dice, y que para que al creer tengáis vida en su nombre. Y decíamos que la vida en el Evangelio se refiere a la vida eterna. Ese es el propósito que él le da. Ahora, en los manuscritos que tenemos del Evangelio, en los expertos del griego dice que hay un verbo que se puede conjugar de dos maneras distintas. Y por ende, ese versículo se puede leer de dos maneras. En uno dice que el propósito es para que crean. Y la otra forma de traducirlo es para que sigan creyendo. Si es para que crean, el libro es evangelístico, es para ganar personas que son inconversas y llevarlos a Cristo. Si es para que sigan creyendo, entonces el libro es para la iglesia, para que permanezcan en la fe. Y aunque no estamos seguros tal vez de cuál de las dos opciones es, en realidad son dos cosas que van de la mano. Dios quiere que creamos que Él es el Cristo y que tengamos vida eterna y que perseveremos en la fe. Entonces, en el Evangelio, como hemos dicho que cada uno tuvo un énfasis, mientras Mateo ve a Jesús como el Mesías y Marcos, como dice el centurión al final del Evangelio, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y los demonios decían, este es el Hijo de Dios. En Marcos se enfatiza mucho, ¿no? Este es el Hijo de Dios, pero que viene a servir. Aquí él toma un poco de Mateo y un poco de Marcos. Habla del Mesías, no tanto como solamente para los judíos como Mateo, sino para todos. Y también el enfoque de Marcos de que él es el Hijo de Dios, pero enfatiza más la divinidad. Y también otro tema muy importante es la vida eterna en el Evangelio. Entonces los estudiosos, hay personas que estudian la Biblia y muchas veces ni siquiera son cristianos. Y los que son cristianos siempre tienen que estar haciendo debates y poniéndose de acuerdo entre ellos. Y esos estudios que ellos hacen a un nivel más elevado, luego con el tiempo baja a los institutos, a los concilios, pero estos debates siempre empiezan como en los niveles más altos de erudición. Es como los escribas, que eran los que más estudiaban, luego los fariseos, que estudiaban, pero no tanto como los escribas, entonces ellos tenían más comunión con el pueblo. Entonces, así mismo es cuando uno estudia estos libros y lee algunos libros especializados
que te empiezan a decir muchas posturas que son más profundas de lo que normalmente uno ve a simple vista. Entonces, ¿cuáles fueron los propósitos que han propuesto estas personas? Algunos dicen que el Evangelio de Juan se escribió para complementar a los evangelios sinópticos. Es decir, hay cosas que Mateo no mencionó, ni Marcos, y Juan escribió su evangelio para completar esas cosas que no se mencionan. El ministerio de Galilea, algunos discursos que solamente están en Juan. Otros dicen que no, que el objetivo era que Juan quería que la gente creyera en su evangelio y no en los demás, porque son diferentes. Y es, rechacen los sinópticos y quédate con este evangelio. Como el libro del evangelio de Juan se escribió en tiempo donde los judíos estaban ya haciéndole una gran guerra a los cristianos, a los primeros cristianos, y habla muy mal el libro, en muchos lugares se habla muy mal de los judíos. Entonces, algunos dicen, no, que es para atacar a los judíos, porque en el contexto donde Juan lo escribió eso es lo que estaba pasando. Algunos dicen que era para luchar contra el gnosticismo, aunque es posible que el gnosticismo todavía haya estado en una etapa muy temprana, eso tal vez no sea así. El punto E dice presentación de un cristianismo helenista. Recuerden que habíamos dicho que la cultura griega, cuando hablamos del helenismo, nos referimos a la cultura griega. Entonces, algunos entienden que el propósito de Juan es presentarle un evangelio a los griegos y por eso le usa la palabra logos. Pero como dijimos en la clase pasada, el logos, aunque es un concepto griego, también en las mismas escrituras tenemos el concepto de palabra creadora. Los griegos creían que el logos era creador, pero Dios creó todo por su palabra. En los Salmos dice que Dios hizo todo por su palabra. En Proverbios 8 y 9 dice que la sabiduría estaba al principio, deleitándose en Dios y haciendo todas las cosas. Es decir, que también es un concepto que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo que Juan hizo fue que combinó Antiguo Testamento, que es en hebreo, con un conocimiento griego, porque él quiere llegar a ambos públicos. Algunos dicen también que era para corregir errores, por ejemplo, en la escatología de la iglesia. Cuando tú lees los evangelios sinópticos, se muestra todo muy inminente. Jesús dice en uno de los evangelios que antes de que ellos recorran toda la ciudad de Israel, Él va a venir. Dice, wow, pero esto es de una vez. Mateo 24 habla de la destrucción del templo y el fin del mundo. Y tú dices, no, pero esto es terrible. Entonces, en el Evangelio de Juan, como se escribe después de la destrucción de Jerusalén y se destruyó el templo, piedra sobre piedra, como dijo Jesús en Mateo 24, y todo sigue igual, entonces Juan no lo menciona. Entonces, por eso dice, no, es que los primeros estaban equivocados y Juan lo quiere corregir. Son muchas de las teorías que ustedes pueden encontrar, pero por encima de todas las teorías, y saben que no es corregir la escatología de la iglesia, porque los evangelios no se contradicen. Tampoco es el punto B, suplantar a los sinópticos, porque están de la mano. Y tampoco es presentación de un cristianismo helenista, porque hemos dicho que es tanto para judíos como para griegos. Entonces, uno puede aprender de algunos de esos, sí, podría él querer complementar a los sinópticos, pero lo más importante es el propósito que el mismo evangelio dice, que es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida eterna en su nombre. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? Ok, entonces vamos a hablar ahora. Tengo que quitar esta presentación un momentico. En un segundito. Un permisito aquí. Ok, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, se ve. En el capítulo 1
se introduce a Juan el Bautista. Y lo primero que dice el texto es que él vino para dar testimonio de la luz. En el Evangelio, la luz es Jesús. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan vino para dar testimonio de la luz. Jesús es la luz y en él está la vida. Cuando nosotros leemos en Génesis, lo primero que Dios hace fue la luz. Y en el día 4 hace el sol. Es decir, que la luz, primera luz que vemos, es Dios que la está irradiando. Y eso nos recuerda lo que va a pasar al final en Apocalipsis, que no necesitaremos sol, porque Dios será nuestra lumbrera. Dios mismo. En el Evangelio de Juan dice que Jesús es la luz, pero en Génesis quien era la luz era Dios. Antes de crear el sol, Dios estaba alumbrando. Y ahora, en Juan capítulo 1, Jesús es la luz. Es decir, está mostrando aspectos de Dios y se lo está atribuyendo a Jesús. Así como en Génesis vimos una primera creación, en Juan capítulo 1, cuando dice en el principio, está mostrando una segunda creación. Dios está haciendo algo nuevo, pero es por medio de Jesús. Cuando nosotros leemos que Juan el Bautista está bautizando, en el Antiguo Testamento uno no ve eso. Las personas no se bautizaban. Esto es algo que surge en el periodo intertestamentario, es decir, cuando finalice el Antiguo Testamento y antes de que empiece los libros del Nuevo Testamento, en ese periodo de aproximadamente unos 400 años, se tomó la práctica de bautizar como un símbolo de limpieza de las inmundicias. ¿Qué hacían los judíos? Ustedes saben que Jesús era un maestro y había muchos rabinos que también eran maestros. Cuando una persona que no era judía, un gentil, se quería convertir al judaísmo siguiendo a un maestro, ellos lo bautizaban, porque entendían que eso era como una simbolización de que este gentil que viene impuro del mundo se va a limpiar y a entrar a nuestra religión y a obedecer la ley de Dios. Ahora, ¿qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizaba a los gentiles y a los judíos. Entonces, imagínense un fariseo que vaya donde el Juan el Bautista y Juan el Bautista dice, mira, tú tienes que limpiarte de tus inmundicias, porque aquí que viene el Mesías, viene uno más grande que yo, el hacha está puesta, viene el juicio, tienen que arrepentirse. Pero el fariseo, la mayoría, ¿qué pensaría? No, pero tú no me vas a decir a mí que yo estoy inmundo. Yo soy santo. Como yo no soy un perro, yo no soy un inconverso, porque así le decían a los inconversos, los gentiles. Entonces, Juan choca, porque a pesar de que en la época de Jesús ya existía el bautismo, Juan estaba bautizando a los judíos también. Porque el propósito de Juan, ¿qué era? Preparar el camino para el Señor. Sin arrepentimiento, no puede una persona entrar al reino de los cielos. ¿Cómo va a recibir a Cristo si no tiene una actitud de arrepentimiento? Una actitud donde recordemos que el ministerio de Juan el Bautista es del Espíritu Santo, el que trae convencimiento de pecado. Desde el vientre él es lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está utilizando a Juan para traer arrepentimiento a las personas, para que puedan aceptar a Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento sí hay algunas referencias sobre el agua y la limpieza. En Ezequiel dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y Zacarías dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, ellos entendían que en base a estos textos, el agua estaba simbolizando que una limpieza de los ídolos, del pecado y de la inmundicia. Hay una secta en los tiempos de Cristo que se llamaba la secta de Qumran. Y cuando uno estudia un poco esa secta, algunos han dicho que Juan el Bautista era de esa secta, porque estaban en el desierto y decían el mismo versículo de Isaías, preparad camino a Jehová en el desierto.
allanad calzada en el desierto para nuestro Dios. Entonces, ellos se mantenían con ese texto y iban al desierto a estudiar, a esperar al Mesías. Pero a diferencia de Juan el Bautista, ellos se limpiaban ellos, estudiaban ellos el Antiguo Testamento, pero no evangelizaban, no llevaban un mensaje de arrepentimiento a los demás, sino nos limpiamos nosotros, para que cuando venga el Mesías, mate a todos los impíos y nos quedemos nosotros. Entonces Juan no lo interpreta así. Juan hace un llamado a toda la nación a que se arrepienta, porque es el ministerio del preparar el camino del Señor. Entonces, cuando la Biblia dice que Él vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, uno dice, pero ¿para qué el Mesías necesita un testimonio? Un testimonio, Él le dio. ¿Para qué Jesús necesita un testigo? Pero eso estaba en la ley de Moisés, que una persona no podía decir, aquí estoy yo. Necesitaba un testimonio. Alguien, por favor, que me ayude a leer estos versículos. Amén. Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Número 35:30. Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigo, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Amén. Amén. Es decir, unas palabras de una sola persona no era válida. 2 o 3 testigos. Entonces Dios, por ejemplo, hablando, cuando Dios le pone testigos a ellos, le dice, yo pongo al cielo y a la tierra por testigos. Es decir, no pone a uno, pone a 2. En Isaías dice, y junté conmigo por testigos fieles a Urías y Zacarías. Es decir, 2. Jeremías, cómpate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos, siempre es en plural. Es decir, Jesús necesita el testimonio de otra persona porque la misma ley perfecta de Dios lo exige. Y eso no solamente en el Antiguo Testamento. Alguien, por favor, que me lea estos dos textos. Amén. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segunda de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Amén. En el Nuevo Testamento siguen con el mismo principio. 2 o 3 testigos. En Timoteo dice que no recibas acusación de un anciano, sino con 2 o 3 testigos. En Hebreos, mencionando lo que pasaba en el Antiguo Testamento, era 2 o 3 testigos. ¿Cuántos problemas no evitaríamos nosotros si obedeciéramos este principio bíblico? A veces, por ejemplo, escuchamos, mi pastor siempre dice, escucha las 2 campanas. Alguien viene y te cuenta un tema y te dice, mira, pasó esto, esto, aquello, y te pinta un cuadro. Y fulano me hizo esto y aquello. Mi pastor dice, bueno, escucha la otra campana. Entonces, cuando es solamente la opinión de uno, debemos de ser prudentes y seguir investigando. Jesús dice, juzgad con justo juicio. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento todavía sigue ese principio de que las cosas se manejen en presencia de varias personas. En el único caso que hay una excepción es cuando tú vas a corregir a un hermano, primero hazlo de tú a tú, para que no sea avergonzado innecesariamente. Si él acepta, bien. Si no, 2 o 3. Si no, llévalo a la iglesia. Es lo que dice Mateo. Pero para que quede el testimonio, que no diga, bueno, que fulano dijo y fue otra cosa, no, que haya personas que verifiquen el testimonio y no se arme un chisme luego en la iglesia con algo, con una mentira, con cualquier mala interpretación que se le pueda dar a la zona. Entonces, el testimonio en el Evangelio de Juan va a ser importantísimo. Dice Juan 1:20,
Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Porque los judíos fueron a preguntar que quién era Juan el Bautista. Y él confiesa, no, yo no soy el Cristo. En Juan 8 Jesús dice, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Como yo y el Padre somos dos, ¿ya? Entonces Jesús está utilizando la misma ley para decir, no, que no soy yo solo. Yo no estoy diciendo que yo soy el Salvador y nadie me apoya. En Juan capítulo 5 él dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Entonces, vemos cómo en el mismo evangelio van a haber distintos elementos que van a estar dando testimonio de Cristo. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo tengamos vida eterna. En el evangelio, según el libro El Evangelio según Juan de Leon Morris, dice que hay 7 figuras o entes que dan testimonio de Jesús. El Padre, ahí pueden ver los versículos, Cristo mismo y el Espíritu que da testimonio de Cristo. Las obras de Jesús, la ley de Moisés, también da testimonio. Juan el Bautista, que Jesús dice que no hay nadie como él, es decir, que no hay un hombre que nazca de mujer que se le compare a Juan, por lo menos aquí en la tierra. Y en séptimo lugar, todas las personas que son impactadas por Jesús, los discípulos, la samaritana, la multitud. Hasta ahora, preguntas o comentarios, hermanos. Todo bien, perfecto. Entonces, estamos viendo que Dios mismo está dando testimonio de Jesús acorde a la misma ley de Dios. Por ejemplo, también en los evangelios sinópticos vemos que 2 testigos aparecen en la transfiguración, que son Elías y... wow, se me fue. Elías Moisés. y Moisés. Moisés. Moisés representando la ley de Dios y Elías representando a los profetas. Y son 2 testigos, no uno, porque es lo que exige la ley. Dios mismo, Dios nunca transgrede su propia ley. Dios siempre es coherente consigo mismo, Él no puede negarse. Entonces, algo que también debemos de observar, que como el Evangelio de Juan se escribe por lo menos 30 años después del último de los Evangelios que se había escrito, Juan se escribe después de la destrucción del templo. Los sinópticos se escriben antes. Y la forma en cómo se describe el pensar de los discípulos es distinta. En los sinópticos, Juan el Bautista bautiza a Jesús. En Juan el Bautista bautiza a Jesús. En los tiempos de Juan, que ve el Evangelio de Juan, los discípulos de Jesús los discípulos de Juan el Bautista estaban por un lado y los discípulos de Jesús por otro lado. Y él no quiere engrandecer a Juan el Bautista, sino engrandecer a Jesús. Y luego le voy a mostrar en los textos cómo el mismo Juan el Bautista habla de Jesús y cómo habla de él. Entonces ni siquiera menciona que Juan lo bautiza. En el Evangelio de Juan los judíos envían unos mensajeros para hacerle a Juan un interrogatorio. En los sinópticos no. Juan el Bautista en los sinópticos está urgente, que el hacha está puesta, que esto se va a acabar, pero en el otro no. Simplemente él da testimonio de luz, él tiene que menguar y Cristo enaltecerse. En los sinópticos van hasta dudas de si Jesús es el Mesías. Como ya cuando Juan está escribiendo, murieron los discípulos, se destruyó el templo, Cristo no ha venido. Él lo que quiere es que creamos que Jesús es el Cristo, porque él está entendiendo que iba a pasar más tiempo de lo que yo pensaba. Cuando Pablo escribió sus cartas, él decía, nosotros los que estamos vivos, cuando él venga, seremos transformados. Y ese es el pensar prácticamente de todos. Todos nosotros pensamos que Cristo está a la puerta y debe ser así. Eso es lo que más nos santifica realmente. Pero es posible que Jesús venga en 200 años. Entonces la gente dice, por ejemplo, no, es que hay una ideología de género y Cristo tiene que venir porque esto no lo aguanta nadie. Pero en los tiempos de Hitler, cuando estaban matando y esa guerra que parecía el Armagedón,
todos esos países en guerra, explotando bombas, muriendo, matando a los judíos. Decían, no, este es el anticristo. Y en las persecuciones difíciles de los primeros siglos de la iglesia, también decían, entonces, una vez. Entonces, realmente uno no sabe. Y debemos de vivir como que si es hoy mismo. Porque aunque Él venga en 50 años, si yo me muero hoy, para mí es hoy. Y hoy seré juzgado. Porque ya no puedo hacer más nada. O estoy bien o no estoy bien. Entonces, Juan es contemplativo. Ya los demás discípulos han muerto. Ya él se ha dado cuenta que la destrucción del templo de Jerusalén no estaba unida, porque cuando Jesús lee en Mateo 24, la destrucción del templo, empieza a narrar cosas que ya vamos para 2000 años de la destrucción del templo y todavía no se cumplen. Es decir, el plan de Dios es más grande de lo que uno puede calcular. Nadie se hubiera imaginado eso. ¿Alguien tiene algún comentario con este punto? Escuchó un micrófono, vamos a desconectarse. Ok. Están muy quietos el día de hoy. Pero si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, lo puede hacer. Entonces vamos a ver el texto de Juan. Ay, Dios, un segundo. Ok. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Wow. En Juan capítulo 1 vamos a ver el énfasis que hace Juan el Bautista cuando habla de Jesús. Primero él dice que él no es digno de desatar la correa de la sandalia de Jesús. Y uno diría, wow, qué humilde. Sí, pero ¿qué quiere decir esto? En los tiempos de Jesús, los discípulos ayudaban a sus maestros, porque los maestros no cobraban por enseñar las escrituras. Ellos no se atreverían a hacer eso, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús está con la samaritana, los discípulos fueron a comprar comida. Son cosas que los discípulos hacían de sus maestros, de sus rabinos. Pero desatar la correa de las sandalias era un trabajo que el que lo hacía eran los esclavos. Alguien que tenía esclavos, se pone ahí, tú sabes, a coger fresco, como decimos. Ese trabajo no lo hacían los discípulos. Entonces lo que él está diciendo es, yo no soy digno ni siquiera de ser esclavo del que ha de venir. ¿Y cómo él puede tener este conocimiento, esta actitud? Porque Juan está lleno del Espíritu Santo. Entre más llenura tenemos del Espíritu, más conscientes somos de nuestra verdadera relación con Dios y con Jesús. Entre menos tenemos del Espíritu y más de la carne, nos sentimos más justos delante del Señor y nos entendemos hasta merecedores de su gracia y merecedores de que Dios me dé esto y me dé aquello. Entonces, la clave está en que Juan, al ser lleno del Espíritu, él entiende y cuando él va a bautizar a Jesús, él dice, no, pues ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Yo soy un pecador. ¿Cómo a ti? Imposible. Entonces, él cuando habla enfatiza el yo. Este es de quien yo dije, viene uno antes de mí, que era primero que yo. Ah, no, él es primero. Yo no le conocía. Por esto yo vine bautizando en agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Si yo estoy bautizando en agua, pero él es superior porque bautiza en el Espíritu. Entonces, él siempre está enfatizando que la superioridad de Jesús con respecto a él. Y yo lo he visto y he dado testimonio. Entonces, como le voy a mostrar un poco más adelante, el que escribió el Evangelio quiere que los discípulos de Juan dejen a Juan, porque a Juan le cortaron la cabeza. Entonces los discípulos de Juan se quedaron con Juan el Bautista. Es decir, los discípulos de Juan el Bautista seguían con Juan el Bautista décadas después de que Juan había muerto. Entonces, cuando se escribe este Evangelio,
Él quiere que las personas entiendan que la plenitud está en Cristo y no en Juan el Bautista. Por eso, enfatiza que Juan el mismo está diciendo, no, yo no soy el Cristo. No, yo lo que bautizo en agua, el que viene mayor que yo no soy digno, para que la gente se volque a Cristo. Y le he marcado algunas palabras en rojo, porque en este primer capítulo hay títulos que se le están dando a Cristo, como Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rabí, Mesías, Jesús de Nazaret. Entonces, todos estos están teniendo el propósito de describirnos a Jesús, que entendamos, este es el primer capítulo, un retrato de quién es Jesús. Entonces, luego dice, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre. Cuando uno lee, por ejemplo, aquí que dice, y Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Uno podría verse tentado a decir en un púlpito, bueno, que Nazaret tal vez era un lugar inmoral, pero ese no era el caso. Lo que pasa es que no hay eventos famosos o importantes que vengan de Nazaret de Galilea. Incluso en un momento a Nicodemo le dicen los fariseos que no ningún profeta viene de Galilea. Nazaret pertenece a Galilea. Entonces, de una ciudad tan poco importante, ¿cómo va a venir el Mesías? Eso es algo como ridículo. Pero luego, Natanael le dice, cuando Dios le dice, yo te vi debajo de la higuera, él que estaba menospreciando a Nazaret, ahora dice, no, tú eres el rey de Israel. Y él, el Espíritu lo lleva a él a entender. No sabemos lo que pasó. Uno se imagina que tal vez él estuvo orando debajo de la higuera, algo en específico, y que cuando Jesús le dijera, te vi, eso puede estar conectado con lo que él estaba orando, porque con algo tan sencillo, él dijo, no, tú eres el Mesías, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces ya, yo no quería creer que tú eras, que venía de Nazaret, no, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rey de todo, de toda la ciudad de Dios. Luego sigue diciendo el texto, porque te dije que vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le digo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cuando ustedes leen y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, ¿qué les recuerda eso? Jacob. Exacto. Pero cuando Jacob vio sobre qué subían y bajaban los ángeles. Sobre una escalera. Una escalera. Una escalera. Y en el Evangelio, ¿sobre quién están subiendo y bajando? Sobre Cristo. Entonces, el paralelo es que Cristo es la escalera. La escalera de Jacob que conectaba el cielo y la tierra, ahora está aquí. El Hijo del Hombre es aquella escalera que conecta el cielo con la tierra y los ángeles suben y bajan. Esa conexión no es que él escribió eso y se parece, no, es que él quiere demostrar que Jesús es el que abrió un nuevo camino al cielo, como dice Hebreos. Él es la conexión al cielo. Y el Nuevo Testamento conecta el Antiguo Testamento y muestra que todo eso apuntaba a Cristo. Como hemos dicho, en este primer capítulo hay 7 títulos con que se han descrito a Jesús. Y cada título es muy importante. Lo primero que decimos es que Él es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios empieza cuando en Éxodo 12, que Dios le dice a Moisés que tenían que sacrificar, hacer una Pascua, para que cuando viniera el ángel de la muerte, que iba a matar a los primogénitos, no lo matara a ellos. Y ellos entonces tenían que sacrificar el cordero que Dios le había dicho. Entonces, cuando pasara esa sangre, sabemos que significa que el pecado de esa persona iba a caer sobre el animal. Y al decir que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es solamente que quitaba el pecado de los judíos, sino el que quita el pecado del mundo. Entonces sabemos que lo primero que está diciendo es que Jesús quita pecados. Luego le llama Hijo de Dios. Entonces Él es divino.
le llama rabí, entonces él es maestro. Le llaman Mesías, es decir, que él es el que Dios ungió para los planes y las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que él es hijo de Dios, también dice que es hijo de José. Entonces es divino, pero también es humano al mismo tiempo. Pero es el rey de Israel. Entonces es el rey de Israel que Dios le había prometido que no iba a faltar descendiente de David para reinar. Y es hijo de hombre, que también significa que es un humano. Entonces, continuamos. Cuando lean los evangelios, se van a dar cuenta que los discípulos tenían un entendimiento limitado del plan de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 21, Jesús dijo a Pedro, sí, con respecto a Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, porque si Jesús dijo eso, quiere decir que antes que él se muera, Jesús viene. O que va a vivir muchísimo y no va a vivir. Cuando Jesús venga, él todavía va a estar vivo. Pero, como ya cuando Juan lo está escribiendo, ya se había muerto ese discípulo, es decir, ya sabía que Jesús no venía porque era el mismo. Dice, Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Es decir, en los tiempos de que estaban los discípulos, Pedro y yo decía, no, entonces Juan va a estar vivo cuando venga Jesús. Ya él está viejo y él dice, no, al final Jesús no va a venir por ahora. Entonces él está como aclarando el malentendido que tenían los discípulos. En Hechos capítulo 1, Jesús dijo, no de restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Él dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, en Lucas vemos, con respecto a Juan el Bautista, que todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería el Cristo. Es decir, la expectativa que ellos tenían estaba errada, porque incluso hasta pensaban que Juan el Bautista podía ser el Cristo. Por eso es que el Evangelio enfatiza tanto, no, yo no soy el Cristo. Otro problema también que había es que cuando suceden estos eventos, ellos no tienen el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. Ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían la Mishnah, que era como un comentario bíblico de algunos rabinos importantes. Tenían otros libros, como el libro de Enoch. Y cuando tú lees esos libros aparte del Antiguo Testamento, por ejemplo, en la Septuaginta, en vez de Elías, decía Elías el Tisbita, que es como, vamos a decir, como el apellido, de donde él venía. Entonces, cuando ellos leían en Malaquía que venía Elías, ellos entendían que Dios, como Elías no murió en el Antiguo Testamento, entonces él va a volver a aparecer. Y cuando aparece Juan, dice, no, pero ¿y cómo es? Por eso él mismo dice, ¿tú eres Elías? Y él dice, no, yo no soy Elías. También en el libro de Enoch, hablaba de que Elías venía antes del juicio. Entonces, todas estas... Un segundo. Ok, disculpen. Esa confusión que había en los tiempos de Jesús es lo que hace que él tenga que constantemente estar corrigiéndolo. Los discípulos están constantemente confundidos pensando que es inmediato cuando no es así. Y el día de hoy todavía hemos visto casos. Por ejemplo, predicador muy conocido por nosotros, Gigi Ávila, él entendía que él iba a ver a Cristo en vida. Y realmente no es así. Los planes del Señor son más grandes de lo que uno se imagina. Entonces, alguien que me ayude, por favor, a leer algunos de estos versículos. Profesor, una pregunta antes de leer estos versículos. Sí. ¿Hay algún error ortográfico con relación al versículo de Hechos, capítulo 1:7, cuando dice sazones? ¿O es que esa palabra tiene algún significado actual? Yo creo que eso tiene que ver por el español antiguo. Dice, no toca saber los tiempos o las sazones. Por ejemplo, en la textual dice, no toca saber los tiempos o las épocas.
no le corresponde a ustedes conocer el día o el momento. Entonces, como que sazones en la Reina Valera realmente no dice mucha cosa. Bueno, la palabra en griego es kairos, y sabemos que tiene que ver con tiempos, porque lo hemos escuchado en muchas prédicas. Cuando dice sazones, lo que él está diciendo es kairos, que puede significar una oportunidad, sazón, tiempo, pero el día de hoy nosotros no usamos la palabra sazón como algo temporal. Y la Reina Valera, aunque dice 1960, viene del 1500 y pico, y casi no ha variado en realidad. Para que la revisión más popular que se hizo 1960, se han hecho otras, pero casi nunca varía mucho. Ni la versión 2000, ni la versión 1500 y pico. Es decir, hay palabras que tú vas a encontrar en la antigua que son más extrañas. Por ejemplo, en la 1909 dice que Dios crió en vez de Dios creó. Pero como en el 1960 crió, se piensa más como en niños. Entonces, vamos a cambiarlo a crear, aunque en realidad en el original tiene como ese sentido. No sé si me doy a entender. Sí, gracias. La palabra es kairos. Kairos, la que estoy utilizando realmente. Entonces, ¿quién me ayuda a leer estos textos? Amén. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Juan 3:25. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Juan 4:1. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Lucas 5:33, perdón. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Lucas 7:9. Amén. A veces uno pasa de alto esto que uno está leyendo, es decir, hay una discusión de los discípulos de Juan y los judíos. Uno se imagina siempre los judíos luchando con Jesús, pero Juan era un movimiento, Juan el Bautista, tan importante que los judíos discutían con los discípulos de Juan. Es decir, eran una cantidad considerable de personas. Incluso dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Es decir, los fariseos les había llamado la atención que Jesús estaba bautizando más que Juan el Bautista. Es decir, que ellos sabían los movimientos de Juan, porque no eran 2 o 3 personas que andaban con él. Entonces también dice, ¿y por qué tus discípulos no hacen lo que los fariseos y los discípulos de Juan hacemos? Que ayunan y hacen oraciones. Es decir, así de importante como eran los fariseos, también los discípulos de Juan eran muy importantes. Y tú dices, bueno, pero eso es en los evangelios, Lucas, Juan, eso era mientras Jesús todavía estaba aquí, pero después que Jesús murió y resucitó, todo el mundo seguía a Jesús. Vamos a ver que no. Vamos a ver en Hechos, capítulo 18, dice que había en Efeso un judío llamado Apolos, elocuente, poderoso en las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando ustedes busquen en su Biblia, en el libro de Hechos, hay un parte donde le va a decir primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, tercer viaje de Pablo. Esto que está sucediendo ya está en la cronología del tercer viaje de Pablo. Y Apolo está predicando, pero cuando esto está pasando ya han pasado como 20 años, después que Cristo resucitó, que más o menos cuando sucede el tercer viaje de Pablo. Él solamente conoce el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila tienen que apartarle y explicarle el camino de Dios. En el capítulo 19 dice que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones y hallando a ciertos discípulos, le dijeron, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y tú dices, pero en Hechos capítulo 2 estaba el Pentecostés. ¿Cómo es posible que ellos ni siquiera habían oído del Espíritu Santo? Entonces dice,
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Pero han pasado 20 años y esta persona no lo sabía eso. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y entonces ahí vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos acá, el tercer viaje de Pablo fue del año 52 al año 57. Pero estamos hablando de que en el 30 al 33 es cuando Cristo muere y resucita. Han pasado 20, 22, 23 años después de Cristo. Un hermano, por favor, póngalo en mute. ¿Y cómo es posible que más de 20 años después todavía los discípulos de Juan ni siquiera han escuchado del Espíritu Santo y tampoco están hablando de Cristo? Porque no hay internet. La información se maneja 1000 veces más lenta de lo que nosotros. El día de hoy, una noticia se rige en el país entero en 5 minutos. Allá pasaban décadas. Por eso es que los evangelios se escriben tanto tiempo después, porque era otro estilo de vida, era otra realidad. Y el día de hoy, como hemos dicho, son completamente, a veces estamos tan enmarcados en cómo es nuestro día a día hoy, que ignoramos cuál era la realidad en aquella época. Entonces, cuando veamos en el libro de Hechos, fijémonos en qué viaje está hablando para ver que están pasando muchos años. A veces uno ve el libro de Hechos y compara su iglesia con Hechos y no se está dando cuenta que están pasando entre capítulo y capítulo años, porque son 30 años en 28 capítulos. Y uno ve tanto milagro y tantas cosas sobrenaturales, y tú dices, no, pero la iglesia mía tiene 3 milagros al año, tal vez, o un testimonio importante y una campaña y todo lo demás corriente. Y el desconocer que es los eventos más importantes que estaban pasando, que están escritos en el libro, pero en un periodo de 3 décadas. Es como los evangelios. Cuando tú lees los evangelios, no parece que son 3 años, porque son algunas prédicas, unas sanidades, pero a veces pasan 6 meses de un versículo a otro. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? Entonces debemos de tener eso pendiente para evitar caer en un error. Entonces vamos a ver ahora cómo Juan está enfatizando a Jesús. Él dice, yo soy la voz, yo bautizo, yo no soy digno de quien yo dije, yo no le conocía, yo vine bautizando, yo le he visto. Es decir, cuando los discípulos de Juan lean el Evangelio de Juan, van a decir, pero mira todo lo que dijo Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista lo que quiere es que sigamos a Jesús. Por eso es que enfatiza tanto el Evangelio de Juan, porque en los otros evangelios no se ve esto de Juan el Bautista. Como hemos dicho, habían pasado varias décadas y eso es lo que se estaba buscando, que se pudiera, que esos discípulos pudieran ser edificados en Cristo. Y dice, y este es el testimonio de Juan. Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Ese fue el objetivo. Ahora quiero, segundo, pasar la lista. No, no la hemos pasado. Vamos a ver aquí el archivo de... Si hay alguna pregunta o comentario de la clase, me pueden decir mientras busco el archivo. Ok. Ok, un segundo. Ok. Todos los que están conectados actualmente tienen tema de posesión. No se entendió nada de lo que dijo ahora mismo.
Los temas de exposición, creo que fue que dijo. Que si todo lo tienen. Bueno, el que falte que hable. La conexión se me puso un poco lenta, si me pueden volver a decir. Lo último que usted dijo, que fue algo sobre si todo el mundo, entendemos nosotros que fue algo sobre si todo el mundo tiene tema. Que lo último que yo dije fue. Entendemos nosotros que usted estaba preguntando si alguien falta por tema de exposición. Correcto. Todos tienen. Yo elegí uno de los últimos que usted mandó. Lorena. Sí, yo vi en el grupo, tú lo pusiste. Sí. Buenas noches, Dios le bendiga. Le habla Dorcas, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Maestro, yo no tengo tema asignado. Vamos a ver. ¿Segura que no? Sí, no tengo. pensaba Porque que la sí. primera... Sí, dígame. Pero yo creo que su hermana Ruth le escogió un tema. Ah, pues no me lo notificó. Sí, es cierto. Ruth, mi hija, ¿tú estás ahí? Vamos a revisar entonces. Meses. Bueno, parece que no. Ella Parece que no, no. ella no me dijo, ella me dijo que pensó hacerlo, pero que lo dejó para más adelante porque usted dijo Bueno. que había oportunidad para elegir. Ok, bueno, yo puse hoy en la clase, en el grupo, una imagen. Lenis ya tomó alguna. Bueno, yo te la voy a actualizar para que tú dejes de ahí, de ese grupo. Ok. Juan y Linet dice no puedo abrir el micrófono en el chat. No sé si el host puede hacer algo ahí. Pero bueno, vamos a pasar la lista. Amadelis Montero. Presente. Carmen Mieses. Carmen Mieses. Presente. Ok. Dorcas Burgos. Presente, maestro. Francisco Javier González. Presente. Juan Antonio Rodríguez Boy. Él dijo que no puede subir el micrófono. Me imagino que, bueno, Juan y Linet. Vamos a ponerlo ahí. Yo le estoy dando Lenis. a desmutear, le debe estar preguntando a la computadora. No responde. Presente. Lenis fue que dijo presente. Sí. Ok, Lilian Ileana Sierra. Presente. Linet Anabel. Linet Anabel. Ella es la esposa de Boy, que tienen el inconveniente. Ok, sí, cierto. Lucía Peña Pérez. Presente. María Cristina Mieses. Presente. Mayerlin Hill. Mercedes García de la Cruz. Presente, profe. Nayalin Rosanna. Presente. Rosario del Carmen Vidal. Presente. Ruth Burgos. Presente, maestro. Tarsis Abril. Tarsis Abril. Presente.
Un segundo. ¿Tarsis está? Sí, maestro, profesor. con mi es que- mamá. Ah, que están juntas. Ok. Está bien. Entonces, Noemí Santos. Presente. Fiordalisa Piña Almonte. Fiordalisa Piña Almonte. Juana de León. Ok. Juana de León. Ok. Entonces, bueno, realmente no queda mucho tiempo, pero vamos a mostrar una imagen. Un segundo. Para la próxima semana vamos a estar hablando en el capítulo 2 de la boda en Caná. Ya son las 8:40. No vale la pena arrancar esto. Es bueno que lo lean, ese evento. Es más importante de lo que uno lo lee al principio. Simplemente que se convirtió en el agua en vino. Realmente es muy importante para el propósito del Evangelio. Recuerden que ya a partir de la semana que viene hay personas que tienen exposición. Vayan preparándola. Es bueno que preparen una presentación. El que necesite que la proyecte a otra persona, se la manda con tiempo a María. Por privado, por WhatsApp se pueden poner de acuerdo. Y si alguien tiene algún comentario o pregunta hasta ahora, me dice. Maestro, recuerde que va a actualizar la lista de exposición. Sí, para Dorcas, ¿no verdad? Sí, señor. Me confirman porque no te escuché ahí. Sí, para Dorca. Perfecto, solamente Dorcas falta. Perfecto. Ya la semana que viene, Amadelis. ¿Y quién más es que tiene exposición? Mayelin. Recuerden que recuerden que en la presentación que está en la carpeta pueden ver el calendario, que se lo voy a actualizar para que lo tengan en la presentación y la van preparando con tiempo. Amén. Entonces, También otra usted pregunta, puede mandar al comentario. grupo, ¿no, profe? Al grupo puede enviarla. Sí, no hay problema, lo puedo mandar. Sí. Bueno, entonces, Gracias. hermanos, si no hay otra pregunta, vamos entonces a orar para despedir. Vamos a orar, hermanos, entonces. Padre Santo, Rey de Gloria, Dios, Señor, te alabamos, Dios, te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres vida, Dios. Solamente tú tienes la vida eterna que tú nos entregas en Cristo Jesús, Señor. Permite que podamos, Señor, apreciar este Evangelio, Dios, que podamos deleitarnos en él, crecer en conocimiento, crecer en gracia, Dios. Acércanos a ti, Señor, muestra la divinidad de tu Hijo en nuestras vidas, Señor, muestra su poder, Dios. Muestra tu grandeza, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos guardes y nos protejas, Señor. Gracias, Dios, gracias por la vida, gracias por la salvación, Dios. Guárdanos en la semana, Dios. Manténnos en tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios Dios te le bendiga bendiga. mucho, hermanos. Amén. Amén. Dios te Amén. bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga más. Dios bendiga, buenas noches.